uso un relato más allá de los repositorios. Diálogo es un relato más allá de los repositorios. Diálogo es un relato más allá Bueno, muy buenas tardes. Desde aquí de la Universidad Surcolombiana, el día de hoy nos encontramos con el profesor Sergio de Zuviría Samper. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes en Bogotá. Es magíster en Gestión y Políticas Culturales y Desarrollo de la UNESCO y la Universidad de Girona en España. Es doctor en Filosofía y Política. El maestro Zuviría se ha desempeñado como docente e investigador en distintas universidades del país. Actualmente pues está como en la Universidad del Bosque y constantemente ha reflexionado sobre temas de la educación, de la sociedad, de la cultura, todo esto dentro del marco de las complejidades de la realidad colombiana. Entonces, bienvenido maestro al Huila y a Neiva. Bueno, muy contento de encontrarme como siempre en la Surcolombiana, una universidad pública que tiene una larguísima tradición y con la que tengo unos vínculos realmente afectivos e intelectuales muy grandes. Bueno, maestro, hay algo que mencionas y es el giro ecoterritorial. A partir de ese concepto, ¿cómo se podría definir la gestión del conocimiento y la apropiación social del conocimiento? Sí, entonces la noción de giro ecoterritorial es una noción de una socióloga argentina, la socióloga María Estela Espampa, que ha venido trabajando que las luchas y las prácticas de los movimientos sociales en el inicio del siglo XXI hay que caracterizarlas como un giro ecoterritorial, que en una manera, digamos, bastante sintética es la prioridad del territorio, la prioridad de lo ecológico y la prioridad de lo común, ¿no?, en las prácticas y las luchas. En ese sentido, creo que la producción bibliográfica de América Latina está atendiendo mucho la noción de territorio, territorialidad, territorialización, y al mismo tiempo ha construido una potente ecología política. Entonces, la gran pregunta es esa, es decir, si yo reconozco que hay un giro ecoterritorial, ¿eso en qué modifica la apropiación social del conocimiento? Y más o menos voy a sostener que afecta e incide en órdenes muy importantes. Primero, incide en qué vamos a entender por apropiación, ¿no? Porque de alguna manera el lenguaje que comunica pues no es igual en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Princeton y en la Universidad Surcolombiana. En ese sentido, impacta e interpela al lenguaje. También necesariamente cuestiona la idea eurocéntrico, la idea, llamémosla universalista, la idea de neutralidad que contiene la noción de ciencia que predomina en el campo de los científicos europeos y abre, digamos, la noción de ciencia a otras formas de conocimiento, a la urgencia de que el conocimiento académico dialogue intensamente con el conocimiento de los pueblos, comunidades y también de las culturas populares, ¿no? En ese sentido, podemos decir que el territorio cuestiona radicalmente la idea de conocimiento y la idea de ciencia colonial, eurocéntrica, universal. También necesariamente pues, plantea de que hay que hacer un nuevo ordenamiento territorial porque el actual ordenamiento no respeta las lógicas de los territorios. También plantea la necesidad de ir a fondo, digamos, del gran problema de la catástrofe ecológica contemporánea y necesariamente pues cuestiona la idea de progreso, la idea de desarrollo y la idea de modernización. Y eso me parece interesante porque yo creo que ahí entra un concepto que también mencionas mucho y es la pluralidad del conocimiento, ¿no? Yo creo que un concepto que está utilizando mucho las ciencias sociales latinoamericanas es la noción de pluriverso, ¿no?, que es tomada un poco de la revuelta de los zapatistas, ¿no? No hay un solo mundo, hay muchos mundos, ¿no? En ese sentido, ni siquiera es la idea de pluralismo liberal, sino la idea del pluriverso en el mundo humano y el pluriverso en el mundo de la naturaleza, como constitutivos, aunque la palabra suena un poco fuerte,
ontológicas tanto del mundo de lo humano como del mundo de la naturaleza. Profe, bueno, ¿y de qué manera esta forma de entender la apropiación social del conocimiento contribuye a la transformación y a la resolución de problemas en los territorios? Yo creería que una investigación rigurosa, con una finalidad, digamos, explícita, debe plantearse desde el momento del inicio el interés de tipo emancipatorio y transformador. Porque la investigación no se hace simplemente para describir lo acaecido, para describir, eso llamaríamos una ciencia de los hechos, sino la investigación, desde el investigador mismo, se plantea anticipatoriamente, podríamos decir filosóficamente a priori, que investigamos para transformar la apropiación del conocimiento, pero también a transformar la vida cotidiana de los territorios. Es una investigación, llamémosla, con interés emancipatorio. Esto también mencionabas algo de que la apropiación no es un proceso individualista, ¿no? Entonces ahí entraría la pregunta de, bueno, en una sociedad en la que los aspectos comunicacionales han revolucionado el ser en lo individual y lo colectivo, ¿cómo debería hacerse la comunicación de la ciencia para la apropiación del conocimiento? Sí, parece una pregunta muy importante, ¿no? Y es un poco en las lógicas, digamos, cientifistas y objetivistas, que tiene la figura un poco meritocrática de un gran científico o de un gran investigador, que él es el que hace el proceso, digamos, de desplegar la investigación. Yo creo que cuando hablamos desde el enfoque territorial, la figura no es la figura del individuo superdotado, del individuo que conoce las metodologías y herramientas de la investigación, sino se transforma totalmente, llamémoslo, el agente o la subjetividad. Quien investiga no es un individuo, quien investiga es un colectivo, quien investiga es un grupo, un trabajo en equipo, un diálogo entre investigadores donde ponen en discusión todo, desde la formulación, pasando por la evaluación, pasando por la ejecución y por el seguimiento del proyecto. Por lo tanto, la figura está de una especie de individualismo asocial de un científico sabio, pues se diluye cuando el territorio interpela y aparece la idea de lo colectivo, de lo comunitario y de lo común. Okay. Excelente, profe. Bueno, profe, ahorita vamos con, bueno, ¿cuáles serían como los retos para la apropiación social del conocimiento en una sociedad donde existen brechas socioculturales, políticas y económicas como la nuestra? Yo diría que ahí aparece otro tema muy latinoamericano y es el tema un poco de la justicia cognitiva, ¿no? De una justicia, digamos, cognitiva. Y es reconociendo que en el statu quo, en el orden social, existen diferencias que producen desigualdad, diferencias como la diferencia de género, como la diferencia de clase, como la diferencia étnica que produce desigualdad, pues tenemos que construir investigaciones que en ningún momento incrementen o profundicen esas desigualdades, ¿no? Y es un tema de justicia cognitiva. ¿Cómo hacerlo? Pues es también parte de las nuevas metodologías de investigación. Pero si una investigación fomenta el patriarcado, fomenta el elitismo, fomenta el clasismo, fomenta, digamos, la xenofobia, pues de alguna manera, y no es autocrítica con esa diferencia que produce desigualdad, es una investigación que refuerza los mecanismos de poder y dominación. Es un trabajo de vigilancia y veeduría permanente, es los enfoques de género, los enfoques de clase, los enfoques, digamos, sobre el tema, digamos, de raza y demás, estén muy atentos a evitar que la investigación en sí misma profundice esas desigualdades existentes en el mundo real. Y en ese sentido, el único camino es la veeduría crítica. El único camino es la acción permanente de ver en dónde se están colando
estructuras patriarcales, estructuras elitistas, clasistas, y ese es el acompañamiento. Tendría la pregunta, ¿tenemos que cambiar el mundo para evitar eso? No, yo creo que es un proceso, digamos, dialéctico paralelo. Y es la investigación misma tiene sus formas de autocorrección de esos elementos de perpetuación de la desigualdad y del poder. Y al mismo tiempo, si tiene esas vedurías, el mundo mismo del investigador, de los colectivos, pues tiene que ir creando otros mundos posibles, otras formas de relación entre el género, otras formas de relación entre los pueblos. Y creo que lo que uno aprende de las investigaciones serias es eso, que los propios investigadores salen modificados. Ellos mismos tienen una especie de autopoiesis catártica. Ellos salen modificados en su peso clasista, en su peso racista, que todos y todas tenemos. No es como una especie de saco viejo que uno lo cuelgue, digamos, en el espaldar de un asiento. Es un combate, una lucha simbólica y práctica siempre contra esa preservación de las estructuras y relaciones de poder que viven dentro de nosotros. Listo. Maestro, hablamos de que el conocimiento tiene un potencial transformador, pero ¿cómo creerías que se podría medir el impacto real de la apropiación social del conocimiento en distintos contextos? Sí, uno empezaría diciendo que la frase en términos genéricos, digamos, se podría aceptar, pero hay que ser en ese sentido un poco dubitativo. Hay formas de conocimiento que perpetúan también la dominación, perpetúan también el poder, ¿no? En ese sentido, el conocimiento en sí mismo exige una mediación de los investigadores, de las subjetividades que investigan, también para estar atentos a la idea de transformar el mundo. Yo creo que ahí, digamos, la Escuela de Frankfurt plantea una cosa, y es que hay ciencia analítica. Y es que la ciencia analítica simplemente le interesa describir el mundo en su funcionamiento, pero nunca se plantea tareas de transformación. Entonces habría una ciencia analítica y una ciencia dialéctica. Poco en todo ese debate de Popper, Habermas, digamos, se llama el famoso debate de la lógica de las ciencias sociales. Habría una ciencia cuyo interés es descriptivo, habría una ciencia cuyo interés es comprensivo hermenéutico, y había unas ciencias teórico-crítica emancipatorias. Esa es la famosa clasificación que hace Jürgen Habermas en su obra Conocimiento e Interés. Es que el interés es clave y hay que descifrar el interés de las ciencias. Y clasifica las ciencias en ciencias empírico-analíticas, ciencias hermenéutico-comprensivo-históricas y ciencias crítico-emancipatorias. La comunicación estaría ahí también, ¿no? Claramente. Quiere decir que la misma comunicación podría ser objeto de sus intereses. Y habría ciencia comunicativa empírico-analítica, ciencia comunicativa comprensiva y ciencia comunicativa para transformar el mundo, digamos. Y creo que en eso, digamos, esa famosa clasificación aún tiene bastante importancia. Es el conocimiento tiene intereses. Lo grave es cuando no los hace explícitos, cuando se muestra como neutral. De eso hay que sospechar, de una ciencia neutral sin interés. En cambio, no, yo soy un comunicador que quiero transformar el territorio. Yo soy un comunicador que mi función no es simplemente describir hechos, informar sobre los hechos. O un comunicador que se supone neutral cuando está totalmente amarrado a los grandes medios de comunicación monopólicos y no puede expresar su propia posición. Eso puede pasar perfectamente. Bueno, profe, ya nos estamos metiendo un poquito hacia nuestra área, la comunicación. Entonces la siguiente pregunta precisamente tiene que ver con eso, o sea, ¿cómo los programas de comunicación social y periodismo en Colombia pueden aportar a la comunicación de la ciencia y a la apropiación social del conocimiento desde los territorios? Yo digo que ahí primero hay una tarea que yo llamo un poco teórica, ¿no? Y es que el estudiante entienda desde el inicio de su formación
que hay diversas teorías de la comunicación. Y comprendiendo ese pluriverso, entonces uno puede decir hay 4 tendencias, hay 5 tendencias, él vaya decidiendo con cuál de esas teorías de la comunicación está más próximo, ética, política e investigativamente. Quiere decir que no hay una sola teoría de la comunicación. Y yo creo que en eso, en Colombia y en América Latina, pues digamos, los trabajos que hizo Jesús Martín Barbero siguen siendo de todas maneras interesantes, ¿no? Tratar de que el estudiante tenga unas coordenadas teóricas. ¿En qué se diferencia esta teoría de esta teoría, de esta teoría, de esta teoría? Y lo segundo, que yo creo que es absolutamente, digamos, llamémoslo una especie de recomendación, ¿no? Y es que nunca se perciba como alguien ajeno a las relaciones de poder económico-políticas. Digamos que el comunicador sepa claramente que está en un mundo donde los intereses económicos, financieros y políticos inciden en su campo, ¿no? Que su campo es un campo de batalla de intereses donde él como subjetividad debe saber cómo moverse, digamos, en esas relaciones y estructuras de intereses económicos, políticos y demás. Y en cuanto a la apropiación del conocimiento, pues lógicamente ahí hay un tema muy difícil, digamos, de trabajar, y es que la labor del comunicador, como en algunas teorías, simplemente es divulgar los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Es una labor que podríamos llamar divulgativa informativa. Y desapareció la inteligencia artificial, vamos a divulgar qué es, vamos a divulgar. O él, de entrada, tiene una relación crítica con los nuevos descubrimientos tecnológicos, y es de alguna manera una pregunta que yo siempre le digo a mis estudiantes, y es: cualquier herramienta tecnológica hay que conocer muy bien sus virtudes y defectos. Sí. Sus virtudes y defectos. Y sus virtudes y defectos en diversas dimensiones. Entonces, yo creo que Walter Benjamin, esa obra que se llama La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, una obra de 1936, pues él se hace la pregunta sobre el cine y la fotografía. Pues no voy a entrar a explicarlo, pero digamos, es casi lo mismo cuando aparece una nueva tecnología, empieza una especie de relación tecnofascinada, ¿no? Ahí ya cambió el mundo en su totalidad, esto es lo último, y uno se va dando cuenta que desde el texto de Walter Benjamin, la llegada de nuevas tecnologías se va decantando, ¿no? Y se va decantando claramente en esa pregunta de una especie de racionalidad con cierto equilibrio. Tiene estas virtudes, pero tiene estos defectos. ¿En qué órdenes tiene virtudes? ¿En qué órdenes tiene defectos? La inteligencia artificial le está pasando eso. Lo mismo que pasó con el cine cuando reemplazó al teatro, lo mismo que ha pasado con todas, digamos, los dispositivos tecnológicos. Sí, toda nueva tecnología, digamos, recontextualiza y resignifica las anteriores. Pero no quiere decir que las otras desaparezcan. Es el gran tema entre el libro. Van a desaparecer una serie de libros, sí, los diccionarios van a desaparecer, pero es claro que va a desaparecer del todo la experiencia estética de leer un libro, y ya viviremos en un mundo donde lo único que tenemos son pantallas, pero no hay libros. Esa es un poco como la fantasía un poco profeto-tecnológica, ¿no? ¿Para qué libros? Es igual leer Don Quijote de la Mancha en una pantalla o leerlo en un libro. Y lo mismo pasa con todo, digamos, lo que podemos llamar innovación tecnológica. Y es que empiezan a decantarse, digamos, sus virtudes, sus potencialidades, pero también defectos. Sería ideal una universidad donde no haya campus como este en que estamos sentados. Una palabra además difícil de trabajar, ¿no? El campus, donde la gente ya no venga al campus, o todos querremos seguir
la experiencia de este sitio que me trae una cantidad de recuerdos y es de todas las luchas estudiantiles y veníamos aquí a tomar tinto y demás, donde hay árboles, donde hay ágoras. O realmente habrá cosas que sí se pueden seguir haciendo virtualmente, digamos, y no hay, pero hay cosas que es imposible que sean solo de carácter digital y virtual. Entonces ahí empiezan preguntas que hay que atribuírselas a todas las innovaciones tecnológicas y no caer en lo que nosotros llamamos en términos la tecnofascinación, de que llegó la inteligencia artificial y ya no hay necesidad de profesores, ya no. Eso serían preguntas que en cada época se hacen las propias comunidades y lógicamente en territorios como el Huila, como lo decía una profesora hoy, donde no tenemos conectividad ni ha habido conectividad. Ustedes están hablando de un mundo, digamos, que maneja el 20% de la población de los niños. Entonces, empiezan esas preguntas también, que la ciencia tiene que ver con la sociedad concreta. No son sociedades como, digamos, Suecia, Estados Unidos, son sociedades con unas peculiaridades culturales diferentes. Y ahí entramos un poco entonces también a esta pregunta que está relacionada con lo que mencionabas ahora, de, por ejemplo, hay territorios que no tienen conectividad, ¿no? Entonces es, digamos, complejo. Digamos, ¿qué desafíos y oportunidades presenta esta era digital para la apropiación social del conocimiento en contextos de desigualdad y exclusión social? Sí, ha habido, por ejemplo, investigaciones muy puntuales, por ejemplo, una que yo recomiendo que de todas formas, porque es como una alerta general, es la obra de Duverger, digamos, que se llama La fábrica de cretinos digitales. Digamos, para que la tengan en cuenta, la pueden bajar por internet, ahí vienen las virtudes, ¿no? Que se puede. Se escribe Duverger, yo creo que es de raíces como francesas, ¿no? La fábrica de cretinos digitales, ¿no? Y él hace una investigación en algunos países de Europa y hace una investigación en Estados Unidos y produce un conjunto de indicadores. Eso es lo que siempre toda investigación es lo más difícil de construir, donde puede llegar a afirmaciones que, digamos, lo que llamamos el desarrollo intelectual y moral en un mundo donde solo hay digitalización y hay solo pantallas, sería devastador y negativo. Entonces él llega a una conclusión muy fuerte y es 0 pantallas, 0 celulares de los 0 a los 6 años. Así lo dice categóricamente. Que es lo que está haciendo países como Finlandia y otros países, ¿no? Y es por lo menos en la etapa clave de los 0 a los 6 años, no hay que crear una relación adictiva, digamos, porque son años claves en la formación intelectual, en la formación moral y en la formación afectiva, digamos, afectiva. Entonces, es fuerte el texto, digamos, es interesante, pero es como una especie de campanazo de alerta que habría que hacer investigaciones en el contexto, digamos, colombiano, regional, que era un poco lo que hablábamos también en nuestro seminario. Pero en esa especie de campanazo de Duverger, digamos, la idea es, todo tiene su tiempo y todo tiene su cantidad, la vida. Es decir, de 0 a los 6 años, nada. El libro plantea y él lo justifica. Pero también hay relaciones en cantidad ya son patológicas. Entonces, todo tiene su tiempo y todo tiene su cantidad. Y es, si un ser humano de hoy no sale a caminar y respirar la naturaleza y cree que eso se hace a través de la mediación de un celular, pues estamos en el peor de los mundos. Entonces, la cantidad y la temporalidad son claves como políticas públicas. Eso, y pueden ojearlo, no tienen que leérselo todo, pero me parece que es un texto donde la finalidad, intencionalidad del investigador es alerta general
en ámbitos como el desarrollo moral, intelectual y afectivo. Y pone datos estadísticos, empíricos, digamos, que tocaría hacer ese tipo de investigación. Bueno, profe, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían las características de un investigador que en su mismo proceso de investigación interpela la ciencia y el conocimiento? Yo creo que la pregunta está muy bien formulada, me parece. Yo creo que el verdadero investigador es un poco humilde. Digamos. Creo que la humildad es una condición ética fundamental. No puede ser una persona que cree que ya sabe todo, que tiene el método ya elegido de antemano, que es una garantía porque él lo descubrió. No. Yo creo que la única forma de combatir la tiranía de la meritocracia, la tiranía del cientifismo es la humildad socrática. Okay. Bueno, eso es como una primera recomendación. 2, un investigador que se plantee, como planteamos hoy, de antemano y por anticipado, cuál es su interés. Si es un interés descriptivo, si es un interés emancipatorio, si es un interés de resistencia, si es un interés de transformación. Y un tercer elemento, un investigador que sea afectado por la investigación, y aparece el elemento emotivo afectivo. Es decir, es que un investigador que no tenga pasión por lo que investiga y se afecte afectivamente, pues es alguien que no tiene subjetividad emocional. En ese sentido, creo que la pasión, la entrega, la persistencia son requisitos de un investigador. Es lo que llamo un investigador que haga prácticas del cuidado de su subjetividad. Las prácticas del cuidado de su subjetividad. Es un término que viene un poco del libro de Foucault, La hermenéutica del sujeto. Él lo llama epimeleia eute pura sui. Es las prácticas del cuidado de uno mismo y de los otros en el proceso mismo de la investigación. Entonces puede ser un ideal utópico, un ideal de deber ser, una idea un poco, digamos, deontológica, pero sí el investigador tiene una serie de condiciones que debe estar como trabajando consigo mismo, porque la investigación en el fondo no es solo sobre las realidades. La investigación es un diálogo dialéctico entre su subjetividad y la realidad, entre lo que investiga y su propio modo de vida. Y creo que eso es importante. Bueno, profe, eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que sigamos en estas tareas de seguir pensando a fondo la tarea de una investigación y además la labor de los comunicadores, digamos, críticos. Es claro. Diálogos, un relato más allá de lo del pocito.